de este programa en este día lunes, inicio de semana, esperando que hayan sido bendecidos en este fin de semana, se hayan congregado, porque es una bendición el poderse congregar. Pues damos gracias a Dios por este fin de semana tan maravilloso, donde Dios se glorificó de una manera muy especial. Y ahora pues ha llegado el momento donde vamos a escuchar palabra de Dios, como siempre, en su programa Tardes de Bendición nunca puede faltar esa palabra que nos bendice, esa palabra que nos enriquece. Y vamos a estar tocando un tema muy importante en el libro de los Hechos, capítulo 27. Encontramos un cuadro de la palabra del Señor donde este pasaje que he tomado para desarrollar este tema que vamos a estar hablando hoy, nos enseñan muchas lecciones y habla de la vida de Pablo cuando estaba en calidad de prisionero que iba rumbo a Italia. Quiero hablar bajo el tema las tormentas de la vida, ya que es un tema muy relevante a cada uno de nosotros. Se nos presentan esas tormentas, Juan Ramón. Claro que sí, así es, pastor, que de verdad cada quien tiene sus tormentas y se nos presentan en la vida, pero estamos agarrados de Cristo. Sabemos que esas tormentas van a pasar en el nombre de Jesús. Así es. Quiero que vayamos a Hechos 27:9, dice: y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Tremendo lo que pasaba aquí en este cuadro. Aquí Pablo no estaba ya enfrente de un gobernador. Pablo iba en calidad de preso, como dije, hacia Roma, pero algunas veces podemos entender nosotros y podemos darnos cuenta que el barco se dirige hacia la tormenta por culpa de nuestras propias decisiones. Y cuando un hombre de Dios está conectado con el Espíritu de Dios, está conectado con Dios, que activa un radar, podría decir yo en esta tarde, que le indica que se aproximan peligros y se debe de atender, se debe de escuchar esa voz, porque tenemos a un Dios que Dios siempre nos habla a tiempo. Dios siempre nos advierte acerca de las tormentas, de los peligros, y cómo nosotros poder evitar entrar en esas tormentas. Hay tormentas que por nuestras propias decisiones, como dije, quedamos nosotros atrapados en ellas. Pablo está conectado con Dios, es un hombre de Dios. Y Pablo les dice estas expresiones: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. El problema es que el hombre se deja ir por su sabiduría y le dan más crédito a la sabiduría del hombre que lo que Dios está hablando. Y qué terrible cuando el hombre ignora a Dios, cuando el hombre le da la espalda a Dios, Juan Ramón, porque el hombre se equivoca, porque aquí quien lo sabe todo es Dios, y cuando nosotros nos dejamos dirigir por Él, por su Espíritu Santo, por su palabra, amén, somos bendecidos y vamos a llegar a un puerto seguro. Juan Ramón. Claro que sí, pastor. Yo creo que el peor error de uno es pensar que uno todo lo puede, darle la espalda a Dios y pensar que nosotros podemos salir adelante solos. La verdad que sin Él nada somos. Ese es el peor error que podemos nosotros, la peor decisión que podemos tomar en nuestras vidas. Recuerda que tú y yo somos vencedores porque Cristo ya venció y Él te da la bendición a ti. Él te hace vencedor a ti. Así es. Puede que usted sea quizás un gran conocedor de los mares de la vida y usted diga: yo tengo experiencia, yo sé cómo salir de esta situación, yo sé cómo manejar esto. Quizás usted puede ser un experto en los mares de la vida. Quizás usted puede decir: yo puedo navegar y puedo dirigir esta embarcación, no importa la tormenta que venga. Yo le voy a decir algo: solamente en Dios nosotros somos más que vencedores. Sin Él nada somos. Bendito la sabiduría Dios. humana no sirve de mucho. Y dice la Biblia que el capitán, mire lo que dice la Biblia, pero el capitán de los
dice, de los soldados hizo más caso al dueño de la nave y al capitán del mismo que lo que Pablo estaba diciendo. O sea, en otras palabras, las palabras que Pablo estaba diciendo no eran palabras solamente de él, y no era de parte de Dios. Dios estaba usando a Pablo como un instrumento para avisarle a aquel grupo del peligro que venía, pero ellos dieron la espalda y le dieron más crédito a los que supuestamente, entre comillas, sabían, a los capitanes, a todos los que sabían y conocían, tenían conocimiento del mar, de cómo se manejaba en ese tipo de tormentas. Pero ¿sabes qué? Más adelante nos damos cuenta que el hombre se equivoca. El hombre, hay momentos cuando Dios dice, estad quietos, hay que saber escuchar la palabra del Señor. Hay que saber cuándo nosotros tenemos que avanzar y cuándo hay momentos en la vida que hay que quedarse quieto esperando el momento de Dios. Por eso el Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la palabra de Dios y le preguntamos y nos dirigimos en la vida esperando la luz verde, que Dios sea el que diga, ahorita tú puedes cruzar, ahorita tú puedes ir y avanzar. Qué lindo cuando nosotros afinamos ese oído espiritual y aprendemos a escuchar la voz de Dios y a ser obedientes a ella. Le voy a decir, seremos bendecidos cuando nosotros aprendamos a eso. Y esa es la voluntad de Dios, y esa es la palabra que Dios ponía en mi corazón, hablando de esto de las tormentas de la vida. ¿Por qué causa a veces quedamos atrapados en las tormentas de la vida? Por ignorar la voz de Dios. Mira lo que pasó. Dice, el verso 13, y soplando, dice, una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, elevaron las anclas. Era momento de quedarse quieto, como dice el Salmo 46, verso 10, dice, estar quietos, conoced que yo soy Dios. Pero ellos, en ese momento, cuando había una palabra de advertencia de parte de Dios, a través de Pablo, dice que ellos elevaron las anclas y se dirigieron hacia el ojo del huracán llamado Euroclidón. Por desobediente, pastor. Quizás muchos en esta tarde van en ese rumbo, van con rumbo hacia una tormenta segura, pero Dios, a través de esta programación, a través de estas ondas radiales, te está diciendo, está quieto, aprende a escuchar la palabra de Dios, sométete a la voluntad de Dios, dirígete bajo la voluntad de Dios, y tu camino va a ser seguro, tu embarcación no va a naufragar, tu familia va a estar segura, tu empresa va a estar segura, tu vida va a estar segura cuando sabes dirigirte en el tiempo de Dios, bajo la voluntad de Dios, que es lo mejor que podemos hacer como seres humanos. Bueno, Ramón. Eso sí es, pastor. Lo mejor que nosotros podemos hacer como seres humanos es saber escuchar la voz de Dios. Saber escuchar cuando es el momento de moverse. Cuando Él nos diga, esténse quietos, hay que estarnos quietos. Porque un fracaso grande quizás nos puede esperar. Un fracaso, no solo en los negocios, ¿verdad?, sino que también en nuestras vidas. Tal vez en lo espiritual, tal vez, ¿verdad?, en lo emocional. Pero hay que escuchar la voz de Dios. Pastor, en esta tarde quizás muchos se preguntarán, pero ¿cómo saber cuál es el momento? ¿Cómo saber cuando el Señor me está hablando y decirme, ahora sí muévete? Quizás la mayoría de gente se va a estar haciendo esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo poder escuchar la voz de Dios? Bueno, fíjate que hay anclas que Dios nos ha dado a nosotros. Y le voy a mencionar, por ejemplo, ya que a la pregunta que tú haces, que quizás muchos se la están haciendo, el ancla de la comunicación con Dios, esa intimidad con Dios. Sabes que Dios, a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, hoy podemos venir al trono de su gracia y encontrar el oportuno socorro. Tenemos esa libertad para venir ante su presencia por nosotros mismos, tener esa comunicación con Dios, hablar con Él y decirle, Señor, necesito tomar esta dirección. Necesito, Señor, tomar una decisión, pero necesito que tú me guíes. Y esa comunicación que es el ancla que Dios nos ha dado para que no nos movamos antes que Dios te diga, levante el ancla, sigue. Es necesario que nosotros vengamos ante su presencia
y hasta que Dios no nos indique, Dios, cuando es la voluntad de Dios, Dios te va a dar paz, Dios te va a abrir el camino, y todo Dios te lo va a poner para que tú sigas adelante. Pero cuando no es la voluntad de Dios, Dios también lo va a hacer saber también. ¿Cuándo? Cuando tú tienes una comunicación con Él. Amén. Una buena respuesta, una buena respuesta, pastor, ¿verdad? Porque la comunicación es lo más importante, nuestra oración, doblar rodillas, venir y ser agradecido con el Señor. Él nos va a librar de la mano del enemigo, pastor, porque es una promesa también, ¿verdad? Él cuida de sus hijos, pastor. Así es. Y el otro ancla es el ancla de la paciencia, que hay que tener paciencia, hay que saber esperar el momento de Dios, porque a veces tomamos decisiones en momentos desesperados y tomamos decisiones locas, decisiones equivocadas. Nunca tome decisiones usted cuando está en un momento de desesperación, en un momento de problema, de presión, nunca tome decisiones. Hay que tomar decisiones en el momento que usted está más calmado para que tome una decisión prudente, para que sea una decisión sabia, porque esa decisión le va a afectar a usted y a todos los que están alrededor suyo. Si esa decisión es buena, todos los que están alrededor serán afectados para bien, pero si esa decisión es mala, también todos serán afectados para mal, de una forma negativa. Esa es la segunda ancla. La tercera ancla sería el ancla de la gratitud. Hay que saber agradecer a Dios por todo lo que está pasando y no descuidar esa parte de gratitud delante de Dios, porque todo obra para bien. Amén. Claro que sí. Pastor, yo creo que esa ancla, la segunda ancla de la paciencia, es donde todo mundo quizás fracasamos a veces. Porque no somos pacientes. Muy rápido, dejamos que la barca se vaya porque nos desesperamos. Eso es, pastor. ¿Sabe por qué, Juan Ramón? Porque queremos que las cosas se hagan en el momento que yo digo, cuando yo digo, y decimos que nos manejamos bajo la voluntad de Dios, pero a veces no esperamos la voluntad de Dios. Nos movemos antes, nos desesperamos y tomamos decisiones bajo esa presión y nos equivocamos. Amén. Yo creo que muchos hemos levantado el ancla, así como usted dice, pastor, antes de tiempo. Muchos hemos fracasado. Y me incorporo ahí porque yo también he fracasado por levantar el ancla antes de escuchar la palabra de Dios, por desesperación. Y ahí es donde viene el fracaso, ¿verdad? Y como usted dice, no solo nosotros somos los afectados, sino que también afectamos a las personas que nos aman. Amén, amén. Eso es lo más terrible, que cuando uno toma decisiones equivocadas, no solamente uno es el afectado, sino todos los que están alrededor de uno. Imagínate un padre de familia tomando una decisión, va a afectar a toda su familia. Un pastor, cuando toma decisiones equivocadas, afecta a toda la congregación. Un líder de un país, un pueblo. Hay que pensar en los que están alrededor. No hay que ser egoísta, hay que saber esperar el momento, el tiempo de Dios. Como dije, hay que tener esa intimidad con Dios, número uno, ese es el ancla número uno, tener esa comunicación con Dios, saber hablar, saber ventilar delante de Dios las cosas que están pasando, amén. El ancla también de la paciencia, como dije, y el de la gratitud. Y cuarto, le voy a dar otra ancla, el ancla de conocer el plan, el propósito de Dios. Dios nos muestra su propósito y a través de la palabra hay que escudriñar la palabra, hay que conocer cuál será el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere lograr con esta tormenta, a dónde Dios me quiere llevar, qué puedo aprender en este momento, pero me tengo que quedar quieto hasta esperar la voluntad de Dios. Porque hay brisas, dice que soplaba una brisa del sur. Así es. Y pareciéndoles a ellos que era lo que esperaban para poder salir a... Mira, hay brisas que se levantan, pero hay que preguntarnos si esas brisas vienen de parte de Dios. Gloria a Dios por eso. Porque el enemigo puede levantar brisas. Hay gente que se va tras un trabajo y se va para otros lugares y toma decisiones hacia la carrera. Hay que preguntarle a Dios, Dios, ¿será tu voluntad que yo me mueva de este lugar? ¿Será el tiempo tuyo, Señor? ¿Será que esa brisa que estás soplando en este momento me va a llevar a un lugar seguro o me va a ir a meter al ojo del huracán? Bendito Señor. Qué importante, ¿no, Juan Ramón? Claro que sí, pastor. Prestarle atención a lo que Dios nos habla a través de la palabra. Pastor, yo sé que en esta tarde el Señor está hablando a nuestras vidas, sé que muchos se están identificando, ¿verdad? Porque han levantado el ancla antes, porque no son agradecidos, porque somos mal agradecidos, por no tener esa paciencia. Pastor, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir para ser prudentes, para ser agradecidos, para tener paciencia? Porque sé que mucha gente va a decir, ustedes no están en nuestros zapatos, ustedes no están pasando por lo que yo estoy pasando.
Mira, el mayor consejo y el mejor consejo que pudiéramos dar es someternos a Dios, es rendirnos delante de Él a su perfecta voluntad y aprender a descansar, a confiar en Él, que en Él estamos nosotros seguros, Él tiene en control toda nuestra vida, y cuando aprendemos nosotros a confiar en Él, en su perfecta voluntad, descansamos en su perfecta voluntad, Dios nos va a indicar el tiempo, qué es lo que tenemos que hacer nosotros, para que no nos desesperemos, porque ¿de qué sirve desesperarnos o frustrarnos? Porque las tormentas vienen, pero ¿sabe qué? En Dios nosotros las vamos a pasar y vamos a salir victoriosos, pero si nos desesperamos, vamos a fracasar. Dice que esta embarcación, y por irse detrás de esta brisa, dice el verso 17, quedaron a la deriva, quedaron a la deriva, o sea, quedaron en una dificultad donde ya no se sabe qué hacer. Quedar a la deriva es quedar en ese momento, en ese cuadro donde ya no sabes qué hacer, sabes que te equivocaste, sabes que cometiste un gran error por no haber escuchado la voz de Dios, y muchos, Dios les habla a tiempo. Amén. ¿A cuántos Dios le estará hablando a tiempo en este día? Bendito Jesús. ¿Ok? Dios le está hablando a tiempo, ¿ok? Pero muchos ignoran la voz de Dios, muchos no se someten a Dios, no buscan a Dios, no se congregan, no leen la palabra, no buscan de Dios, toman decisiones, dicen, eso no es para mí, ¿ok? Luego quedan en la deriva donde no saben qué hacer, están frustrados y se autoculpan y dicen, ¿por qué no escuché? ¿Por qué esto y lo otro? Mira, mientras hay vida hay esperanza. Amén. Mientras hay vida hay esperanza. Todavía hay tiempo para corregir y venir rendidos delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, fui quizás necio, fui una persona rebelde, no escuché tu voz, pero aquí estoy, Señor. Bendito Guíame, Jesús. porque yo no sé qué hacer. Me refugio en ti. Dame sabiduría, dame de tu paciencia, Señor, de tu sabiduría, dame de tu poder para yo poder salir adelante, que es lo mejor que podemos hacer. Claro que sí, es lo mejor que podemos hacer, pedirle al Señor, doblar rodillas y decirle al Señor, dame sabiduría, papá. Dame sabiduría en esta tarde, porque yo realmente me siento entre la espada y la pared. Ya topé, ya estoy en el fondo. Pero el Señor te va a dar sabiduría para que tú puedas ser diligente y salir adelante, de la forma correcta, sin atajos, sin formas chuecas, sin andar escondiendo cosas. Dios siempre tiene la respuesta y tiene la salida a tu problema de una forma correcta. Tienes que tener paciencia, saber esperar y saber, pastor, escuchar la voz de Dios es lo más importante. Amén. Qué lindo cuando uno escucha la voz de Dios. Qué lindo cuando uno... ¿Sabes que Pablo era uno de los que estaba dentro de esa barca? Amén. Era uno de los que iba de prisionero. Pero él era un hombre que su oído estaba afinado para escuchar la voz de Dios. Un hombre diligente. Y en medio de esa tempestad fue el único que escuchó la voz de Dios a través de un ángel, donde el ángel le dijo, ¿sabes qué, Pablo? No te preocupes, yo te voy a entregar toda esta gente que va aquí, ninguno va a perecer, y tú vas a llegar hasta donde vas, y le dice, estate tranquilo. ¿Sabes? Pablo dice que empezó a comer, dice que empezó a animarlos, y les dijo, varones, no tengan miedo, coman. Todos iban deprimidos. Y les dice, Pablo, hubiera sido mejor si me hubieran escuchado antes, no hubiéramos sufrido todo este sufrimiento que hemos tenido. Pero ¿saben qué? El Dios al cual yo sirvo, Él me ha revelado que Él nos va a guardar, que Él nos ha guardado. Estamos a la deriva, quizás tú en este momento estás a la deriva, no sabes qué hacer, estás frustrado, has entrado en una crisis económica, crisis familiar, por tus decisiones, estás a la deriva, no sabes qué hacer, estás frustrado, ¿sabes? Quédate quieto, busca la presencia de Dios, Dios te va a hablar, y Dios te va a decir, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que tú mueras, sino que esto es para que tú aprendas de que en la próxima tienes que saber escuchar mi voz. Y Dios nunca nos deja solo. Dios Amén. Es un Dios que no se goza del sufrimiento de los seres humanos.
todo lo que Dios permite en las tormentas es porque Dios quiere enseñarnos algo y Dios nos quiere llevar a otra dimensión. Lo lindo es Qué precioso. ser humilde, podría decir yo en esta tarde, Juan Ramón, para venir y reconocer y decirle, Señor, no sé qué hacer, pero contigo yo sé que yo voy a salir adelante. Y esta es la tarde donde tú puedes reconocer que quizás te has equivocado con tus decisiones, pero que le entregas tu vida al Señor, le entregas la dirección, le entregas el timón de tu embarcación al capitán de capitanes, a Jesús. Claro que sí, pastor. Qué hermoso es que el Señor nos hable. En esta tarde yo sé que bastantes estamos identificados, muchos diría yo, estamos identificados porque nos desesperamos, porque no tenemos paciencia, por no saber escuchar la voz del Señor. Pero en esta tarde nosotros, el Señor nos está diciendo que aprendamos y que tengamos, ¿verdad?, esa tranquilidad porque Dios está con nosotros, que a pesar que ese viento, esa tormenta se ha levantado, Él tiene un propósito en nuestras vidas y nosotros vamos a glorificar el nombre, vamos a levantar bandera de victoria después de esa tormenta. Y eso tenemos que reconocerlo, porque no es con nuestras fuerzas que vamos a levantar la bandera, sino que es por la misericordia de nuestro Dios, por el amor que Él nos tiene. En esta tarde Él te dice, hijo, te amo, estoy con los brazos abiertos, para que tú puedas venir y reconocer que sin mí no sos nada, que me aceptes como tu Salvador. Ven, este es tu día, esta es tu tarde, donde Dios te dice, aquí estoy con los brazos abiertos, hijo. Te amo y morí por ti. Aquí estoy. Esta es la tarde, pastor, donde a muchas personas Dios les está hablando, nos está hablando, porque cada día, a pesar de las dificultades, siempre aprendemos algo que Dios tiene para nosotros. Amén. En esta tarde Dios nos está enseñando a que sepamos esperar, a que no nos desesperemos, a que sepamos escuchar la voz de Él. Pastor, el tiempo avanza, pero yo quiero que oremos por estas personas que hoy vienen rendidos a los pies de Cristo, que han tomado esa decisión de venir y que sea el Señor quien dirija nuestras vidas. Si usted quiere hablar con mi pastor después del programa, usted lo puede hacer a este número, 703-203-2973. Pastor, una vez más. 703-203-2973. Y le quiero dejar con esta palabra en su corazón. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Bendito Jesús. Él es el que controla las tormentas. Él es el que calma las tempestades. Él es el que te llevará hacia una isla de Malta, hacia un lugar seguro. Amén. Ven a Él, ríndele a Él toda tu vida, ríndele a Él tu familia, deja que Él sea el capitán de tu embarcación, para que tu embarcación vaya hacia un puerto seguro. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú, Señor, siempre nos hablas a tiempo. Padre, gracias porque tú nos has guardado, aunque a veces quizás nos hemos desesperado, hemos tomado decisiones, pero allí has estado tú con tu misericordia, Señor, para rescatarnos, para ayudarnos. Si usted quiere entregarle su corazón al Señor, diga estas palabras: Señor Jesús, hoy yo rindo mi vida delante de ti. Te pido perdón y acepto como mi Salvador y Señor de mi vida. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida para que cuando tú vengas por tu pueblo yo pueda irme contigo. Te amo, Jesús. Padre, gracias por todo ese número de personas, Señor, que día a día se sigue añadiendo a tu iglesia, Señor. Sé que tu sacrificio no fue en vano, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta radio. Gracias por cada uno de los patrocinadores. Gracias, Señor, por la vida de mi querido hermano Juan Ramón. Padre, gracias te damos por esta tarde. Amén. Si Dios no ha venido y lo permite, el día de mañana nos reencontramos a la misma hora, de 2 a 4 de la tarde. Gracias por haber estado en nuestra sintonía. Cualquier cosa, ya sabe, estamos para servirle. Si usted anda buscando una iglesia donde congregarse, tenemos la congregación allá en Virginia, en Woodbridge, Iglesia Benecer, y aquí en Maryland, Iglesia Cristiana Nueva Vida. Estamos para servirle. 703-203-2973. Juan Ramón, bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos los radioescucha. Una vez más les daré el número de nuestro pastor Daniel Cruz,
para que usted tome nota y quiere hablar con él, quiere dar un consejo, quiere orar con nuestro pastor. Márquele 703-203-2973. Los amamos, los bendecimos. Recuerde, Cristo te ama. Si usted quiere ser parte, ¿verdad?, de las personas que están haciendo que este programa salga adelante y usted quiere dar su ofrenda, ¿verdad?, aquí está el número de cuenta para que usted pueda también ofrendar, ¿verdad? La cuenta es de Wells Fargo. Usted puede hacer el cheque a nombre de Tardes de Bendición y puede hacerlo a este número de cuenta: 71 25 59 48 58. Se lo repito una vez más. Número de cuenta de Wells Fargo: 71 25 59 48 58. Su ayuda, ¿verdad?, será de bendición, porque así la palabra de Dios será predicada en todo el mundo. Recuerde que a través de Tuning Radio nos escuchan en toda parte del mundo. A través del 213 nos escuchan en los 52 estados de esta Unión Americana. Su colaboración es muy importante. 71 25 59 48 58, Wells Fargo. Si usted quiere llamarme para pedírmelo de regreso, yo se lo doy con todo gusto. El 571-572-7598. 571-572-7598. Recuerda, Cristo te ama, Él viene pronto. No te desesperes, no importa la tormenta que esté pasando, agárrate de la mano de Cristo. Él te ama y Él tiene la última palabra en nuestras vidas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los amamos.